Hola, ¿qué tal? En el video del día de hoy me gustaría hablar sobre un tema que me parece útil, que es ¿qué importancia tienen los pensamientos en nosotros mismos? ¿Qué tan importantes son en nuestra vida diaria, en lo que creemos, en cómo respondemos ante el ambiente, ante nuestros problemas de la vida cotidiana? Para comenzar, tendríamos que describir qué son los pensamientos. Los pensamientos podrían presentarse como palabras muy cortas. La mayoría de las veces son inconscientes. No nos damos cuenta si es que no estamos entrenados para poder escucharlos. O también se podrían presentar como imágenes. Cualquiera de las dos formas se podrían presentar esos pensamientos. Bien, tenemos esas características. Cortas, la mayoría de las veces inconscientes. Rápidas, podrían presentarse como palabras, frases cortas o como imágenes. Eso es lo que podríamos entender como pensamientos. Ahora, en esta gráfica de acá podremos encontrar lo que son en el fondo, en el núcleo, las creencias centrales o las creencias nucleares. En el círculo del medio, que es un poquito más grande, son las creencias intermedias. Y lo que está en el círculo externo, que es el más grande, son los pensamientos automáticos. Es muy importante esta gráfica porque nos podría llegar a entender mejor cómo funcionamos. Ante todo eso, se le llama esquemas, esquemas del pensamiento. Vemos que el círculo exterior es el más grande porque maneja un cúmulo de pensamientos aún mayor. Ahora vamos a entender un poquito más qué significa una creencia intermedia. La creencia intermedia podría entenderse como si nos adentráramos más en el núcleo o más en aquello que no podría ser a simple vista observable o que no podría ser externado. Y las creencias centrales o las creencias nucleares es donde se encuentra la raíz, se podría decir. Ahora me gustaría realizar algunos ejemplos para que nos podría quedar más claro todo esto. El primer ejemplo es sobre Pedro. ¿Cuál Pedro? El que sea. Pedro es un adolescente un poco tímido, pero muy amable con todos. En la secundaria sus compañeros se burlaban de él por su sobrepeso. Con el tiempo se fue sintiendo cada vez más inseguro de él mismo. Comenzó a desarrollar una tartamudez cuando se sentía nervioso. Cuando pasó a la preparatoria, seguía sin sentirse cómodo con su cuerpo, a pesar de que había bajado ya 10 kilos. Una vez refirió que estoy muy gordo, las mujeres nunca se fijarán en mí, me veo mal. Todas esas frases que refirió un tal Pedro son los pensamientos automáticos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son palabras muy cortas, se dicen de manera inconsciente. Pueden ser identificables fácilmente para el terapeuta porque conforme a la marcha, a la plática, se podrían expresar. Pero es importante que la persona entienda, comprenda y conozca esos pensamientos. La creencia intermedia que él refiere sería la de si no bajo de peso, nadie me querrá. ¿Por qué? Ya hay una condicional ahí. Si no hago esto, pasará esto. En este caso, si él no baja de peso, nadie lo va a querer.
¿Por qué? Porque ya hubo una experiencia anteriormente negativa, adversa, en la cual sufrió un tipo de discriminación por su peso. Entonces, eso tuvo un impacto significativo en el pasado y ahora en el presente de la persona. Por eso es que adopta esos pensamientos, esa creencia intermedia y aún más, en algo más profundo. Tendríamos que saber un poquito más sobre eso, ¿no? Ya vamos viendo un poquito la capa exterior de estoy gordo, las mujeres no me quieren, me veo mal. Eso podría ser relativamente fácil que la persona pueda platicar o entender eso. Es importante que él también conozca la creencia intermedia, ¿no? Porque es la solución que él le podría dar. O es, cuando pasa esto, es esto. Entonces ya se, se va entendiendo que eso es como el resultado de lo que piensa, o que si hace esto podría funcionar, o si no hace esto podría tener tal resultado. En el caso de las creencias nucleares, en el caso de las creencias centrales o nucleares, él refirió que no soy apreciable para nadie. Ahora vemos que esa frase o esa creencia que él externa es muy importante para poder comprender lo que pasa con el sujeto, con el individuo. Considera que no es atractivo, que no es apreciable para nadie. ¿Por qué? Por su condición, que él cree que está con sobrepeso y por el sobrepeso no va a ser apreciable para las personas. ¿Por qué? Porque en su pasado eso fue lo que aprendió como resultado de lo que les decían las demás personas. Lo hirió, que al final él creyó en eso. Inconscientemente él aceptó esa posición que le daba a los demás. Entonces ahora vemos la importancia que tiene el poder reconocer nuestros propios pensamientos para poder llegar a la creencia central, que es lo más importante, que es el núcleo del problema. Lo que pensamos es tan importante, nos dice tanto de nosotros mismos, que si vamos pensando en que vamos a hacer algo mal, o que ya estamos con el error, vamos a hacer las cosas mal, vamos a cometer muchos errores. Pero si tenemos un pensamiento, una creencia de triunfo, de yo voy a hacerlo, lo voy a hacer bien, de seguridad, muy probablemente las cosas nos vayan a ir mejor que si pensamos que no lo vamos a hacer bien. Y eso afecta en la vida cotidiana de la persona. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. El caso de Carla. Todo esto son ejemplos, no es real, pero nos sirve muchísimo para poder comprender la importancia de identificar los pensamientos. Carla es una joven adulta de 24 años. En su niñez, su familia le hacía comentarios hirientes. Sus hermanos le mencionaban que no era buena para jugar, que era lenta, aburrida y poco hábil. Sus papás le decían que era muy distraída y que no valía la pena la mayoría de las cosas que ella hacía, como el haber estudiado una carrera o los hobbies que ella hacía. Ella refería que nada lo hacía bien. Aquí vamos a ver algunos de los pensamientos automáticos que Carla tenía.
No quiero hacer las cosas por miedo a equivocarme. Soy lenta. Soy aburrida. Esos son los pensamientos que tendría Carla en ese momento. ¿Por qué? Porque sus familiares, las demás personas, les decían eso. Carla, con el tiempo, adoptó los pensamientos que las otras personas tenían. Entonces eso es algo que la persiguió durante su adolescencia y ahora en la etapa de la adultez. Ahora, en los pensamientos intermedios es, si no cambio mi vida, seguiré siendo una donadie. Ahí ya vemos una condicional. Si no cambio mi vida, si no cambio lo que estoy haciendo ahora, seguiré siendo una donadie. ¿Por qué? Porque las personas le habían dicho que lo que hacía estaba mal. Lo que había estudiado estaba mal. Sus hobbies estaban mal. Era una persona aburrida, no hacía las cosas bien. Entonces ella tiene esa necesidad de cambiar su entorno, de cambiar a ella misma, para así poder agradar o poder ser alguien en la sociedad. Ya vemos ahí cómo es que impacta tanto el pasado, los sucesos anteriores de la persona, cómo lo han construido, tanto las cosas positivas como cosas negativas. Y la creencia central refiere que no soy lo suficiente para nadie. Qué frase tan fuerte. Para poder identificar esa creencia central, tendríamos que pasar esas capas. Primero, identificar cuáles son mis pensamientos automáticos. Esos podrían ser más fáciles de identificar porque es más fácil que lo platiquemos o que nosotros mismos seamos conscientes cuando estemos en una situación que exponga esos pensamientos. Para encontrar la creencia intermedia, tendríamos que hacer un trabajo introspectivo más profundo. Y para encontrar la creencia central, nos requeriría de un trabajo aún más grande. ¿Por qué? Porque las creencias centrales son dolorosas de reconocer la mayoría de las ocasiones. Por eso es que nosotros nos ponemos filtros, nos ponemos barreras, las cuales me voy a proteger. ¿Por qué? Porque es tan doloroso reconocerlo, porque es doloroso aceptarlo, que se prefiere poner esas barreras o barreras de diferentes tipos, como de hablar de otras cosas, persuadir el tema, no querer hacer ese trabajo introspectivo. En un comienzo puede ser doloroso, pero es muy importante que hagamos esos ejercicios. El poder conocer a nosotros mismos. Bien, estos son dos de los ejemplos que realicé y me gustaría que me ayudaran a identificar los pensamientos automáticos, las creencias intermedias, si es que hay, y las creencias centrales, también si es que hay, en el siguiente ejemplo. Múvalo por favor en los comentarios si pudieron identificar alguno y cuáles fueron, ¿va? El tercer ejemplo es de Omar. Sabemos que todo esto son ejemplos, en realidad no hay un Omar que tenga estas situaciones, pero que sirven como ejemplos y nos podrían ayudar a poder entender un poquito mejor este tema.
Bien, Omar es un ingeniero de 34 años de edad, con 2 hijos y recientemente se divorció de su ex esposa. Su ex esposa le comentaba que no era un buen padre y que debía de trabajar más para poder ganar más dinero. Y en algunas ocasiones su ex esposa le hacía comentarios como: eres un irresponsable, eres un fracasado, no me haces feliz. Omar recibe comentarios también inapropiados por parte de sus hermanos, haciendo referencia a que ellos eran mucho más exitosos que él. Omar se siente desmotivado, con una tristeza que persiste durante la mayor parte del día, hasta tal punto de descuidar su trabajo, hasta dejar de asistir a él. En alguna ocasión, al platicar con su mejor amigo, le comentó lo siguiente: no soy un buen padre, no hago nada bien, soy un desastre, mi mujer no me quiere, si trabajo más, podré recuperar a mi familia. La última vez que vio a su ex esposa, le comentó que volviera con él, porque si ella no lo quería, nadie más lo querrá a él. Es un caso muy interesante, desafortunado. Ahí vemos un problema serio en cuanto a la autoestima y en la dependencia que tiene con su ex esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ella no me quiere, nadie más me querrá. Eso es un caso extremo de dependencia. Bien, estos son algunos de los casos. Me gustaría, si les parece que esto les es importante y les es útil, que practiquen, que hagan un trabajo al reconocer sus propios pensamientos, a poder entenderlos, a escribirlos. ¿Qué es lo que pienso ante determinado problema? Todo el mundo tiene problemas, tiene cuestiones que aún no ha manejado bien. ¿Qué es lo que pienso sobre mí? ¿Qué es lo que pienso sobre mis problemas? Tal vez eso nos podría ayudar a poder superar esos problemas. ¿Qué les pareció el tema de hoy? Sé que este es un tema que da para muchísimo más. Me gustaría que pudiéramos hacer ejemplos más personales. O sea, me gustaría que pudiéramos hacer más ejemplos, que podría interactuar, que pudiéramos interactuar, pero pues tal vez será en otras ocasiones. Cierro con esto. Nuestros pensamientos, nuestras creencias son tan importantes, tan valiosas para poder responder a las necesidades y a las exigencias de la vida cotidiana, para poder sentirnos cómodos con nosotros mismos, para poder seguir en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de nuestros objetivos, poder tener ese bienestar. Ahora tuvimos algunos ejemplos de pensamientos a raíz de un pasado adversivo en la cual la persona adoptó los pensamientos externos, hirientes, ofensivos, y al final esa persona
los adoptó en sí mismo hasta creer que en realidad el problema eran ellos. Hay que identificar cuando alguna persona hace una crítica para ayudar, para poder seguir desarrollándonos, o cuando es una crítica ofensiva o destructiva. ¿Debemos aceptar todas las críticas? Creo que no. Creo que hay que saber distinguir. Cuando una persona hace un comentario para construir o un comentario para destruir. Si bien hay personas que nos refieren cosas para poder seguir mejorando, para poder seguir creciendo, que también es muy importante saber cómo la decimos, ¿verdad? Porque un comentario, si bien es cierto, si bien es real, pero se debe de manejar las palabras apropiadas para no herir a la otra persona. Caso contrario, al comentario o a la crítica destructiva que no se tienta el corazón y hace esos comentarios con el afán de herir a las otras personas. Espero les haya interesado este video. Por favor, si les interesa algún tema que hablemos relacionado a la psicología o algún otro tema, me gustaría poder leerlos. Gracias. Nos vemos.